Estamos hablando este mes acerca de las familias. ¿Cuántos pueden decir todavía mi casa y yo serviremos al Señor? Yo siempre creo y he creído que la palabra que Dios le da a Abraham también lo incluía a usted y me incluía a mí, donde le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Amén. Así que hemos hablado este mes de la familia y quiero seguir pues obviamente en esa línea. Estaba retroalimentándome un poco el día de antier con las enseñanzas que dimos el año pasado para este mes, y yo recuerdo que el año pasado yo le hablé acerca de los legados familiares, la importancia de dejar a nuestros hijos no una herencia, sino un legado, porque cuando hablamos de herencia hablamos de un bien, pero cuando hablamos de un legado hablamos de una enseñanza. Y nosotros sabemos, por lógica, que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Amén. Ahora, también yo le he dicho en otro tiempo, quizás usted y yo no vengamos de una familia cristiana, no vengamos de la mejor familia. Quizás a usted y a mí nos tocó crecer en una situación muy difícil, en la niñez, en la adolescencia. Quizás crecimos con nuestros padres viéndolos físicamente en el hogar, pero ausentes en cuanto al cariño, ausentes en cuanto al apego emocional. Y mayormente aquellos que crecieron sin la figura paterna o materna, pues han tenido más dificultades. Por eso usted y yo, que tenemos vivos a nuestros padres, pues démosle gloria al Señor por ello, porque hay gente que no sabe lo que es haber tenido un padre o una madre y ha sido muy difícil, pero tenemos la bendición que Dios en su palabra nos enseña que su amor basta, que Jesús es suficiente, ¿verdad? Yo quiero hablarle hoy, hermanos, acerca de algo que creo que nos va a bendecir muchísimo, porque ¿cuántos somos gente de Dios aquí? Amén. Pero quitando el hecho de que usted sea cristiano, que viene a la iglesia, que usted tiene un servicio, ¿cuántos tenemos un hogar que queremos que cada día sea más fuerte? Son preguntas ilógicas porque todos queremos ¿verdad?, que nos vaya bien. Y usted, amado joven, que ni siquiera piensa en casarse, présteme mucha atención, porque la palabra es para todos. Quizás no aplique hoy para usted, pero quizás en un mes vaya a aplicar. Así que yo quiero hablarle hoy bajo el tema: no vendas tu viña. Yo recuerdo que el primer martes de este mes yo le hablé acerca de los enemigos de la familia, y en esa ocasión hablábamos un poco acerca de un texto que vamos a volver a leer ahorita. Váyase conmigo al primer libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. Hay una historia ahí que para nosotros es muy relevante, porque yo le he dicho a usted que en la Biblia cada nombre que hay tiene un propósito. Cada situación que vemos en la Biblia tiene un significado. Una piedra, un árbol que mencione un pasaje, algo significa, no está por estar. Y primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Así como está, ayúdeme a orar y dígale al Padre: háblame que yo escucho, háblame que tu siervo escucha, Padre. Padre, queremos la instrucción, queremos la corrección, queremos la dirección de tu palabra. Así que hoy nos disponemos, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu verdad en el nombre de Jesús. Muy bien, la Biblia nos enseña a nosotros que Acab como rey fue muy malo. Fue un rey pésimo, de los peores que Israel tuvo. Se casó con una mujer que la Biblia ya aconsejaba a los hombres no casarse con este tipo de mujeres. Una, porque era extranjera. Dios mandó que los judíos se casaran entre ellos mismos. Entonces, esta mujer no era de Israel, pero sumado a eso,
Esta mujer era una sacerdotisa pagana, era una mujer que adoraba a dioses, adoraba a ídolos, pero ella misma, para entenderlo mejor, podemos decir que ella era una hechicera en un alto nivel. Era una mujer muy poderosa en las prácticas del ocultismo. Y esta mujer llevó a su esposo Acab y llevó a toda la nación de Israel a la idolatría, al rechazo de Dios hacia ellos. Y hablamos de Jezabel siempre. Hablamos de Jezabel y creemos que Jezabel tiene que ver con pinturas. Creemos que Jezabel tiene que ver con seducción, y sí, en cierta parte, pero el principal trabajo de Jezabel es quitarle la autoridad al que posee autoridad. Generalmente hablamos de que el espíritu jezabélico se mueve en el aspecto de que la mujer que le quita al hombre la autoridad en la casa, y el hombre se vuelve un hijo más. Pero Jezabel también se mueve para quitarle la autoridad a las mujeres que Dios les ha dado autoridad. Por lo tanto, también se puede mover en los hijos que quieren manipular la autoridad de las madres. Pero yo no quiero enfocarme hoy ni en Jezabel ni en Acab en sí, sino en el hecho de que la Biblia menciona algo muy particular. Y es que Acab era el rey, obviamente dinero no le hacía falta. Él conoce que uno de los vecinos de la comunidad tiene una viña. No era anormal, pues todo el mundo tenía sus terrenos, y Acab quiere hacer una transacción que parece muy normal. Usted ve un terreno en un lugar y usted tiene el dinero, pues usted quiere comprarlo. Usted ve un vehículo y tiene el dinero, pues quiere comprarlo. Acab miró una viña. Cuando hablamos de una viña, hablamos de una plantación, hermanos, de donde se sacaban las uvas para el vino, obviamente. Nosotros aprendemos por la palabra en Juan capítulo 2 que cuando a un matrimonio le falta el vino, que cuando a un matrimonio le falta el fruto de la vid, estamos hablando de un matrimonio que perdió el sentido del por qué es matrimonio. Hay matrimonios que estaban bien y se miraban tan bien, pero eso les duró únicamente 6 meses, 1 año, 2 años. Después de 3 años ya todo cambió. Cuando hablamos de perder el gozo, de perder el vino, hablamos de perder el gozo, de perder esa delicia, ese deleite de ser esposos, de ser padres, hasta de ser hijos. Y Acab dice: véndeme tu viña. Y Nabot responde como hubiese respondido cualquier judío de la época. Los judíos eran muy celosos de su tierra. Nadie vendía su tierra a menos que estuvieran en una situación sumamente delicada. Pero para eso Dios en misericordia instituyó un año que se llamaba el año del jubileo. Cada 50 años se celebraba el año del jubileo. Cuando se celebraba este año, todos aquellos que habían perdido un terreno por deudas, por cualquier situación, la ley decía que tenían que ser devuelto ese terreno. Entonces yo creo que Dios nos metió a nosotros, gracias a su gracia, en el año del jubileo. Y no hablo de este año, sino hablo de la vida en la que estamos ahora, porque ahora Él trae restitución sobre nosotros en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero enfocarme en las viñas, y cuando quiero hablarle de no vendas tu viña, no estoy hablando de algo que usted y yo no podamos manejar o comprender, porque estoy hablando de su familia, estoy hablando de mi familia. Independientemente de cómo sea su esposo, su esposa, sus hijos, su familia es su familia. Y usted, hermano, por mucho que se pelee con su hermano, usted va a meter las manos al fuego por su hermano si llegara a tocarle. ¿Me sigue todavía? Porque amamos nuestra familia. Quizás usted no tenga la mejor de las comunicaciones con su familia, pero es su familia. Y como su familia no hay otra. ¿Sí? Claro, hay familiares que se pasan de la raya, ¿verdad? Pero como su familia no hay otra. Su familia es su familia. Entonces yo quiero ilustrarle esto. Vámonos al libro de Cantares, Cantares 2:15, porque dice este texto algo que nosotros siempre solemos decir, y de repente lo hemos mencionado y no sabíamos que quedaba exactamente aquí, pero Cantares 2:15 dice, parafraseándolo, dice: atrapen a las zorras, o atrapemos a las zorras, porque estas dicen, ¿qué hacen? Echan a perder ¿qué? Las viñas. Dice: atrapen las zorras
porque éstas echan a perder los viñedos. Hermanos, los que siembran maíz saben, los que tienen maíz sembrado saben que el maíz se enfrenta a muchos peligros. Cuando el maíz es sembrado en tierra, hay que trabajar la tierra, hay que despedregar, hay que quitar el monte. Algunos queman, no es recomendable, pero algunos queman. Y cuando siembran el maíz, no es que el campesino siembra y regresa a los 3 meses. A ver, no, tienen que estar pendiente, porque cuando él siembra el maíz, vienen las aves, vienen los zanates a querer sacar ese maíz de ahí, a comerse ese maíz. Entonces, por eso la mayoría lo que hacen es que colocan unos muñecos ahí en medio de la milpa, llamados espantapájaros, ¿verdad? Pero no, los animales son más astutos muchas veces. Son más astutos que los dueños de eso, ¿verdad? Pero otro peligro al que se enfrentan los que siembran maíz, hermanos, es que cuando el maíz va creciendo, llegan otros animales a dañar el maíz, a comerse la raíz, a comerse el tallo, y eso daña. Y cuando ya el maíz está más grande, que ya está espigando, uno de los enemigos que tiene es el viento. Porque cuando viene temporada de huracanes, el viento a veces acuesta por completo una milpa y eso la daña completamente. ¿De qué le estoy hablando? De que en nuestra familia, de que en nuestro matrimonio hay pequeñas zorras que hablamos de cosas insignificantes que podemos ver o podemos llamarle de esa forma, que aparentemente no traen peligro, pero son las que terminan minando la casa. Las zorras tenían una forma muy particular de poder meterse a los viñedos. Claro está que los que sembraban viñedos trataban de cercarlos bien alrededor para que estos animales no pudieran meterse. Pero lo que ellos hacían no es que entraban por la puerta, obviamente, tampoco lo saltaban. Abrían agujero por bajo, empezaban a arañar la tierra hasta que abrían espacio por donde ellos se metían. Y yo le pregunto, y no me responda, pero ¿cuántas zorras tendremos nosotros viviendo en nuestra casa? ¿Cuántas pequeñas actitudes tendremos nosotros que no nos gusta la actitud que toma nuestra pareja, que toma nuestro padre, pero no decimos nada y vemos eso insignificante? Y eso va permitiendo que con el tiempo los matrimonios empiecen a tener problemas. Yo sé que usted no tiene quizás el matrimonio más sólido. Todos tenemos problemas en el matrimonio, todos. No hay nadie que se quede por fuera. El único que no tiene problemas en el matrimonio es el que no está casado, pero de ahí todo el mundo tiene problemas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros vamos a entender que hay situaciones que son parte de lo natural en un matrimonio. El no ponerse de acuerdo de cómo le gustan los frijoles, cómo le gusta la comida. Pero hay cosas, hermanos, que se salen de lo rutinario, que se salen de lo normal. Y aquí hay algo que vamos a seguir martillando. Yo le pregunto, y miren, no me vaya a responder, ¿verdad? Pero una pregunta que quiero que usted se la haga ahí solito, o una respuesta que usted me dé ahí solito. ¿Usted cree que la tecnología ha dañado un poco su relación matrimonial? No me responda ni me mire, porque de repente no lo decimos, pero sí lo pensamos. De repente la hermana se acuesta y ve que él está ahí, ¿verdad? Jugando, entretenido, viendo, y se olvidó que cuando le mandaba mensaje por cobrar le decía: ya quiero que nos casemos para dormir abrazaditos los dos. Se le olvidó el mensaje. Aquí todavía se le olvidó, porque ahora ¿qué? Por ahí vi una imagen que dice ahí: madurar es entender, dice, que ningún matrimonio duerme junto. Todo el mundo se da su beso de buenas noches y cada quien agarra su cobija y agarra su lado de la cama. No me va a decir amén a eso, ¿verdad? Pero seguramente usted puede decir: es cierto, pastor, es cierto eso. Porque es que ese romanticismo, ¿verdad?, que los jovencitos manejan a veces, tienen la realidad alterada algunos, ¿verdad? Pero Cantares dice: atrapen a las zorras. Y mire, este no es un trabajo fácil, porque si hay animal astuto son los zorros. Si hay un animal que es difícil de atrapar son los zorros. Lo que está dejándonos ver la palabra aquí es que necesitamos poner mucho empeño para poder mantener nuestro matrimonio. Mira al que está a su lado y dígale: cuidado. Cuidado con las pequeñas zorras, con las pequeñas libertades que usted se da como esposo, como esposa, como padre o como hijo.
porque pueden estar dañando su matrimonio. ¿Me sigue aquí todavía? Entonces, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, Isaías capítulo 5, no lo busque, solo anótelo si está anotando. Isaías capítulo 5, hablando Dios sobre Israel, dice, Isaías lo da en forma de canto, pero dice: yo planté una viña, la cerqué, le puse vallado, la despedregué, coloqué un lagar en medio, coloqué una torre, coloqué una viña. Y dice, y cuando llegó el tiempo del fruto, no me dio uvas dulces, vamos a hablarlo así, me dio uvas ácidas. Entonces pregunta Dios o dice: ustedes, ¿qué me aconsejan que haga con esa viña? Imagínense, mírenme bien acá, no me distraiga. ¿Cuántos se casaron para ser felices? ¿Y cómo le ha resultado el asunto? ¿Qué tal le ha ido? Porque ¿quién se casa para sufrir? Pastor, unas ganas que tengo, pastor, de casarme para vivir peleando con mi doña. No, nadie va a escuchar eso, ¿verdad? Todo el mundo quiere casarse, ¿para qué? Para vivir bien, ¿verdad? Todo el mundo quiere casarse porque anhela tener una familia quizás. Pero el matrimonio hoy se ha distorsionado completamente, porque hoy el matrimonio se volvió una transacción económica, comercial. Por ahí estaba viendo, buscando alguna información sobre esto, una mujer allá de Estados Unidos muy famosa, no le voy a mencionar su nombre, pero se casó con un príncipe árabe. A dinero no le iba a faltar, ¿verdad? Se casó con un príncipe árabe y dentro del contrato que firmaron para casarse decía que si ella en los primeros 5 años de matrimonio tenían un hijo, él tenía que darle 100 millones de dólares. También el contrato decía que si ella llegaba a vivir 5 años con él sin problemas, automáticamente le tenía que dar 100 millones de dólares. Sume los 100 más al niño. A los 3 años de casados tuvieron un niño. Ya llegaron los primeros 100. Cuando cumplió 5 años de casados, a los 3 meses metió una solicitud de divorcio, argumentando de que ya no se sentía cómoda en el matrimonio. Qué casualidad que justo después de haber cumplido 5 años, ¿qué pasó? Una mujer que se divorció, pero se fue con 200 millones de dólares en la espalda. Y eso es lo normal allá en la gente que tiene mucho dinero. Yo creo que algunos dirían: qué negociazo. Dejaría de madrugar a las 5 de la mañana, dirá alguien, ¿verdad? Ahí tengo la vida resuelta. ¿Qué es lo que Dios dice del matrimonio? ¿Qué es lo que Dios dice? Y yo quiero hoy, tomando los ejemplos del primer libro de los Reyes, donde dice: véndeme tu viña. Y sabe que lo tremendo que acá le dice: yo te puedo dar el valor en dinero o te puedo dar otra viña. Este asunto no se trata de cambiar familia. Es que si yo tuviera otros padres, pastor, yo ya hubiera progresado, porque si yo tuviera otra esposa, mire, yo veo cómo fulana le mete el lomo a ese hombre y mira la mía. No es que cambie de esposa, hermano, es cambiar de actitud. Es cambiar el sistema o el estilo de vida que tenemos. Mire, le pregunto algo y no va a decir nada más si tiene a su esposa al lado, ¿verdad? Le conviene no decir nada ahorita. ¿Cuántas veces a usted le han dado ganas de que Dios se lleve a su esposa? Ya llevas al descanso eterno, Señor. ¿Sí? Ya el Señor, ya mi esposa está muy cansada, llévatela al descanso eterno. No, mire, usted se ríe, pero yo creo que cuántas hermanas han dicho lo mismo cuando ven que el hombre no les hace caso. Señor, llévatelo, Señor. Y algunas son más atrevidas, ¿verdad? Le preguntan: Señor, ¿me quieres usar a mí como instrumento para llevártelo? Pero yo creo que esas mujeres no están aquí, ¿verdad? Son las que oran por el bien de su esposo. Dice acá: yo te puedo dar una viña mejor. Si usted tiene a su esposa al lado, yo quiero que usted le tome de la mano. Si usted tiene a su esposa, la tome sin pena, porque es su esposa. Tenga pena si es una extraña, pero es su esposa, dígale, y mire a los ojos y dígale:
eres lo mejor que me ha ocurrido. No lo vi muy convencido. Ahora dígale algo que sea verdad, pues. No, a ver, mire, no, mire. No, es que hoy vamos a gozarnos hoy. Esa no se vale porque yo se la dije, entonces no se vale. Mírele a los ojos y dígale algo suyo. No le diga tengo hambre, dígale algo suyo. Si tiene a su papá o a su mamá al lado, véalo. Esto es con los hijos, ¿verdad? Si tiene a su papá o a su mamá al lado, véalo y dígale algo. No le diga cómo vamos a ir para el estreno, no, dígale algo a su papá o a su mamá. Mire, escúcheme, míreme acá. ¿Verdad que no a todos, pero a cuánto nos da pena este tipo de cosas? No me diga nada, pero a algunos nos da pena. A algunos nos da pena. Ay, ojalá que el pastor no vaya a decir desen un beso, porque qué pena. Sí, a algunos les da pena. ¿Sabe por qué? No es porque sean una familia que ellos son muy reservados, no. Es por la falta de práctica. Es que qué raro se siente decirle a mi mamá aquí en la iglesia: mami, valoro mucho el esfuerzo que usted hace. Si lleva 22 años viviendo con ella y nunca le ha dicho gracias ni por las tortillas que le hace. ¿Con qué facilidad puede decirle: mami, gracias por mantenerme mi ropa limpia, mamá, por buscarme los zapatos aun cuando soy yo el que los uso? ¿Cómo va a tener libertad para decirle eso? Si el único día que la abraza es cuando es el día de la madre y porque toca. Se me fueron los jóvenes. ¿Cómo va a mirar a su esposa a los ojos? Aquella mirada que le hacía cuando andaba detrás de ella. ¿Cómo le va a decir la misma mirada y le va a decir: ciertamente Dios me premió contigo, o con usted, como quiera decir, o con vos, como quiera decirle? ¿Cómo le va a decir eso? Si hace 10 años fue la última vez que le dijo: qué linda te ves, qué bien te queda ese vestido, amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a su esposa y le dijo: uy, ¿a dónde tan sola? Ay, ahora que usted no enamora a su esposa. Uy, pastor, eso es cuando éramos solteros, que ella iba para el molino, para el pozo a traer agua. Estoy hablando de mantener vivo un fuego. No, que imagínese ahora usted. Dígame a mí, las hermanas, ¿quién es la responsable de que su esposo ahora tenga 5 tallas más de que cuando lo conoció? ¿Quién es la responsable? No. Algunos ya venían con las tallas incorporadas. Ya venían así, ya venían de fábrica así. Escúcheme. ¿Qué cosa le decía usted a su esposa cuando eran novios que ya no le dice? Buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció mi risito de oro? Porque es colocha, ¿verdad? Y ahora, ¿qué le dice? Peinate, que mete una abeja y no sale. Eso también es cuidar la viña. Mire al hermano que está a su lado, no importa si es pariente suyo, dígale: cuide la viña que Dios le dio. No la venda, no la preste, no la negocie, cuídela, porque le van a pedir cuentas un día. Ahora, yo quiero hablarle de 3 personajes en la Biblia que los admiramos en cierta manera. 2 de ellos sobre todo, si todos quisiéramos ser como ellos. Primero quiero hablarle de Elí. Así que la primer viña que quiero hablarle es la viña de Elí. Anótelo así si quiere, la viña de Elí. Y vámonos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. O el versículo 3 dice:
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos ¿de quién? De Elí, Ofni y Fines. ¿Y qué eran estos dos? Sacerdotes. Déjenme le doy un poquito de contexto rapidito. Estamos hablando de una familia, un padre y sus dos hijos. Elí, el padre de familia, y sus dos hijos, Ofni y Fines. La Biblia enseña que estos eran de la tribu de Leví, específicamente de la familia sacerdotal. Eran los únicos que por ley podían servir a Dios en el templo. Eran los únicos que podían oficiar sacrificios. Eran los únicos que podían aspirar a ser sumo sacerdote. Elí era el sumo sacerdote. Si ponemos eso en una balanza, nos damos cuenta de que el puesto, permítame decirlo así, el puesto más alto que una persona pudiera aspirar en el área espiritual era el de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el responsable, el encargado de comunicarle las leyes al pueblo. Era el encargado, el responsable de asegurarse que el pueblo llevara las ofrendas correctas en el tiempo correcto. En pocas palabras, el sumo sacerdote o el sacerdocio eran los responsables de dirigir la espiritualidad de todo un pueblo, de toda una nación. Yo le he dicho a usted en este mes sobre todo, que en su casa usted es el sacerdote, que en su casa usted como padre de familia, usted como madre de familia es el sacerdote, es el pastor, es el profeta, es el maestro, es todo lo que usted pueda ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones. Quita el título a un lado, hablamos de una función. Elí, como sumo sacerdote, era alguien que desde que él tomó el sacerdocio y fue elevado a la categoría de sumo sacerdote, él únicamente podía dejar ese cargo cuando él muriera. Cuando él muriera, uno de sus hijos tenía que tomar el lugar de él. Pero yo quiero hablarle hoy de la viña de Elí, y el enfoque aquí tiene que ver con todos los que tenemos un cargo en la iglesia, principalmente los que somos pastores, los que somos ancianos, principalmente los que tienen una función en la iglesia que les demanda mucho tiempo. Sabemos que muchos están ejerciendo un servicio en la iglesia para Dios, para la obra y para los hermanos, pero también sabemos que hay ocupaciones que demandan más tiempo que otras. ¿Me sigue? Hay ocupaciones que demandan mucho más tiempo que otras. Estamos hablando de un Elí que él toda su vida, no es que una vez a la semana o 3 veces a la semana como nosotros nos reuníamos en el templo. Él era sumo sacerdote todos los días, porque todos los días desarrollaba su función. Todos los días sus hijos estaban en el tabernáculo, estaban oficiando. Pero hay algo que a mí me sorprende muchísimo, y es que cuando la Biblia vuelve a hablar de Ofni y Fines, que son los hijos de Elí, revela algo tremendo la escritura. Mire el versículo 12 del capítulo 2, primera de Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí. Habla de los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí según la escritura? ¿Eran cómo? ¿Y qué más? Hay una versión, creo que es la Dios habla hoy o la lenguaje actual, que dice, porque Ofni y Fines eran de perverso corazón y no les importaba a Dios. Óigame, estamos hablando aquí de dos muchachos que eran líderes en una congregación. ¿Me sigue todavía? No estoy hablando de dos muchachos comunes y corrientes. Estoy hablando de dos muchachos que eran líderes en una congregación, que tenían un cargo importante en una congregación. Pero yo no quiero enfocarme en la conducta de los hijos, que dice que eran impíos. Un impío es el que conoce la verdad, pero no camina en ella. Y cuando habla que desconocían a Dios, es un eufemismo lo que la palabra utiliza. O sea, una palabra bonita para dar a entender un significado malo. Por eso es que la otra versión dice, no les importaba a Dios. Hermanos, qué terrible puede ser para nosotros el que nuestros hijos, nuestra familia, no conozcan al Dios que adoramos. Yo sé que todos los que estamos aquí, nuestros hijos están al servicio del Señor, de una forma u otra. Pero usted y yo
Escúcheme muy bien. Usted y yo no podemos dar por sentado de que porque mi hijo o mi hija está sirviendo al Señor, está bien delante de Dios. Yo quiero volver a repetir esto. Uno de los grandes errores que hemos cometido en las congregaciones es creer que los hijos son cristianos porque nacieron en una congregación. Que son cristianos porque usted aquí conoció a su esposa, aquí se casó, se embarazó con el tiempo y ahora el muchacho tiene 14, 15, 16 años, la muchacha tiene 18 años y creemos que son cristianos. Mientras no confiesen a Jesús como su Señor y como su Salvador, no son cristianos, aunque estén en un ministerio. Aquí todavía. No importa si su hijo o mi hija, mis hijos, dancen, prediquen, canten, profeticen, mientras no confiesen a Jesús de voluntad propia, no que yo la voy a obligar, de voluntad propia, como su Señor y como su Salvador, yo no puedo engañarme diciendo que mis hijas son cristianas. Hello. Porque es que, sí o no, que uno cree que el hijo es cristiano porque viene al culto. Yo le he dicho a usted, cuando usted se queda en la casa por razones de fuerza mayor, voy a poner un ejemplo, X hermano, mejor no digo nombre, mejor no digo género. Un hermano que se va a quedar en la casa porque realmente no puede venir al templo, cuestión de salud, pero sí va a venir su esposo o sí va a venir su esposa. Pregunto, ¿sus hijos prefieren venirse o quedarse? Porque ese es un termómetro para nosotros. Porque si cuando usted se va a quedar, su hijo dice, mami, yo me quedo con mi papi para cuidarlo, eso es un termómetro para usted y para mí. Porque nos está enseñando que nuestro hijo prefiere estar en cualquier lugar menos en la iglesia. Ahora están aquellos niños, ¿verdad?, que empujan al padre, vamos al culto, vamos a la iglesia. Y hay padres que terminan viniendo porque los hijos lo traen. Pero estamos hablando de los hijos ahora. Elí como sumo sacerdote, él muy lindo cuando él oficiaba. Mire, cuando él se ponía su vestimenta en el día de la expiación, qué belleza, cómo se miraba. Su mitra de oros, la lámina aquí con las 12 piedras de diferentes colores, hasta los calzoncillos eran especiales, dice la palabra, para el sumo sacerdote. Y qué bonito se miraba. Pero Elí, quítele que era sumo sacerdote, era diácono, era pastor, era líder de un ministerio. Ya me va agarrando señal. El día conmigo están hablando de mí. Sí, porque es que Elí ya se murió. Elí, la Biblia dice esto. La Biblia dice que Elí era muy pesado. ¿Qué significa? ¿Cómo? Era una persona hermosa Elí, y no de rostro. ¿Qué nos dice la Biblia cuando nos dice que Elí era un hombre hermoso? Estamos hablando de alguien que se conformó con llenarse de conocimiento, de alguien que se conformó con llenarse de la rutina diaria. Hablamos de un padre de familia que se conformó con ser el líder X en la iglesia y muestra un papel a la iglesia de líder respetable, pero la casa es otra historia. Elí se aseguró de pastorear una nación, pero nunca pastoreó a sus hijos. Si no me diga ese amén, dígame ay por lo menos. Elí se encargó de enseñarle a una nación cómo se sacrificaban ofrendas al Dios vivo, pero nunca le enseñó a sus hijos cómo era el Dios vivo que recibía esas ofrendas.
Si usted le va a dar 20 lempiras a su niño o un lempira para la ofrenda, explíquele por qué damos ofrenda, para qué damos ofrenda, pero sobre todo, para quién la damos. Allá hubo una madre que le dio dinero al hijo. Le dijo: el dinero es para que dé ofrenda y para que deje algo para que se coma un churrito al final del culto. Pasaron a dar ofrenda, el niño pasó a dar su ofrenda y la mamá le había dado 20 lempiras. Y cuando llevan para la casa le preguntó la mamá: hijo, ¿cuánto dio de ofrenda? Y el niño, muy inteligente como el suyo y como el mío, dijo: pues mami, usted me dio dinero, me dio 20 lempiras. Entonces yo consideré cuánto podía gastar en un churro. Y también consideré cuánto quería el Señor que yo le diera. Y llegué a la conclusión de que el Señor, con 2 lempiras que yo le diera, estaba todo bien. Así que dejé 18 para comprarme mi churro. No, es más ahora, ¿verdad? Que ahora ya no hay churros de lempiras. ¿Se acuerdan? Cuando uno con un lempira iba con un lempira a comprar confites, uno y llevaba con una bolsa a la casa. Ahora va con una bolsa a comprar confites y no lleva nada. Qué tremendo. Déjeme ponerme a mí aquí ahorita como de tiro al blanco. Qué tremendo es que yo me haga de un nombre en la comunidad y en la sociedad y reconocido, el pastor Saúl Perdomo, y conocido en toda la ciudad y por todos lados, y yendo a campañas, a seminarios por donde sea, hasta fuera del país. Qué lindo, qué bello. Pero cuando miran mi casa, cuando miran mi esposo y cuando miran mis hijos, la historia es otra. El primer punto que quiero hablar es la viña de Elí, porque esto habla de la gente que tiene ocupaciones ministeriales. Muy lindo el llamado que Dios le hizo y me hizo, muy lindo, muy bello, y bendito sea Dios por tomarnos en cuenta. Pero el primer llamado que Dios nos hizo no es a pastorear una iglesia, no es a pastorear un ministerio, es a pastorear nuestra familia. Es a pastorear a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos si me toca, antes que la congregación. No caigamos en el error nosotros. Escúcheme acá, no caigamos en el error nosotros de orillar a nuestros hijos a no querer nada con Dios por lo que ven en nosotros. Allá hubo una hermana que si me está viendo, que Dios la bendiga. Sí, porque hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que dice: pastor, siempre los vemos ahí, pero nunca comentan nada, ni un me gusta le dan, pero bueno, Dios los bendiga. Había una hermana que salíamos del templo, salíamos del culto, y usted se va a dar cuenta que para entrar a la iglesia nunca hay problema, pero para salir sí. Todo el mundo se amontona porque quiere irse ya para la casa. Todo el mundo salía del culto y al par, casi donde nosotros vivíamos, vivía la mamá de la hermana. El culto terminaba a las 8:30 y a veces a las 9:30 ella iba bien tranquila para la casa. Le bendiga, pastor, y se iba para la casa. Esposo inconverso. Aquí todavía. Esposo inconverso, por el cual ella llevaba años clamando para que se convirtiera. Oh, ningún hombre que come comida helada va a estar contento. ¿Están aquí los hombres que me respalden con esa? Hermano, un hombre de trabajo que a las 4 de la mañana ya lleva un caballo o un burro ensillado que va para la montaña a trabajar, a ordeñar vaca, se quiere acostar temprano pero bien comidito, y no. La hermana ya hablando cosas que no le concernían, llegaba tarde a la casa. Entonces, lo que hablamos en oración, sustentémoslo con hechos. El hombre no quería saber nada de Dios por la conducta de la mujer, porque cada vez que ella podía traía a la vieja mujer, no el viejo hombre, la vieja mujer. Entonces ¿cómo yo puedo obligar a mis hijas a que vengan a la iglesia? Si yo las obligo, todo lo que hacemos por obligación ya no salió de acá. Pero si yo con mi ejemplo las traigo,
Si usted con su ejemplo trae a sus hijos le van a seguir automáticamente. Ahora, hay un momento donde uno tiene que ponerse un poco firme, ¿verdad? Lo hablábamos el otro día, un par de golpes no matan al muchacho, pero le dan dirección. Pero mi trabajo no es agarrarle las manos a mi hijo y levante las manos y adore al Señor. No, es levantarlas yo para que Él me mire. Mi trabajo no es, mire hijo, va a ir a la iglesia y aprenda cómo es que se sirve. No, 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 no. Los hijos, nuestros hijos, no pasa tanto por lo que les decimos, sino por lo que hacemos. Elí en el templo era una belleza, pero en la casa, mira al que está a su lado y dígale qué triste la historia de Elí. Ahora pregúntele, ¿y cuál es la suya? ¿Cuál es su historia? Mire, a mí nunca se me va a olvidar una ocasión que tuvimos un evento para jóvenes. Yo era uno de los jóvenes de la iglesia en aquel tiempo. Y al final se dio un segmento para preguntas. Y yo nunca olvido cuando uno de los que estaban dando consejería sacó un papelito y dice, quiero que me den un consejo. ¿Qué puedo hacer yo con mis padres que en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra? Eso fue allá por el 2012. Yo escuché eso y siempre me quedó aquí guardado. ¿Qué piensan sus hijos de usted? Porque aquí ya hasta vamos a poner una foto ahí con ¿verdad? El líder del mes y una estrella abajo, ¿verdad? Pero ¿y sus hijos qué opinan de usted? ¿No le ha preguntado usted a sus hijos, hijo, qué opina usted de mí en iglesia? De lo que yo hago. ¿Qué opina? Se me fueron los padres ahora. Ciérrame la puerta, hermano alemán, ahí por favor. ¿Sabe por qué no les hacemos ese tipo de preguntas? Porque ya sabemos la respuesta. Porque ya sabemos la respuesta. Elí representa a los que amamos más un ministerio, una posición que nuestra misma familia. Si usted es un anciano, si usted es un diácono, si usted es de alabanza, independiente en qué ministerio usted esté, usted viene y me dice, pastor, tengo problemas en mi familia, siento que estoy perdiendo a uno de mis hijos, siento que estoy perdiendo a mi esposa, siento que estoy perdiendo a mi esposo, mi hermano. Ese cargo que usted tiene, déjelo quietecito ahí porque hay algo que es prioridad. Yo no voy a venir a enseñarle a usted que si usted abandona su cargo por su familia, usted está en pecado porque Dios es primero. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Yo le puedo decir 1000 cosas a alguien que abandona un cargo por cualquier niñería, pero cuando es por atender la familia, cuando es por meter las manos al fuego por la familia, cuando se trata de cercar la familia, de atender un hijo, de preservarlo, estamos para servirle y para ayudarle. Porque yo no quiero que el día de mañana en una consejería algún hijo me diga a mí, por su culpa, pastor, usted me quitó a mi papi. Yo no quiero eso. Estoy hablando de experiencias que he conocido de jóvenes que gritan así. ¿Sabe por qué? Yo entiendo que amamos a Dios y amamos la obra. Me dice amén a eso. Pero usted no puede amar más la obra que a sus hijos. Usted no puede amar más la obra que su familia. Yo no soy el padre perfecto, ni el esposo perfecto, ni el mejor ejemplo como hijo. Pero permítame decirle esto. Yo he andado predicando en algunos lugares. Y yo me he regresado, he cancelado algunas ocasiones por situaciones con mis hijos. Llegué de predicar, lo último fue en marzo de este año. Andaba predicando allá en Santa Bárbara. Por la noche, después del culto acá, me llama mi esposa.
que una de nuestras niñas estaba mal. Yo iba a predicar el domingo en la mañana en una iglesia y el domingo por la tarde en otra iglesia. Yo ahí llamé a los pastores, lo siento mucho, me tengo que regresar mañana. ¿Por qué? Porque mis hijos son prioridad. Me mandaron 10 meses a pastorear de forma interina una iglesia. Solo estuve 5 meses y me fui por mis hijas. Porque mis hijas son primero. Yo sé que usted, ¿para cuánto soy su pastor? Yo sé que usted a mí me ama. Hay ratos que lo duda, pero yo sé que me ama. Yo sé que me ama, pero escúcheme. El día que yo cometa un error, usted se va a olvidar del amor que me tiene. Y es ahí cuando es mi esposa y mis hijos los únicos que me van a estar viendo a mí. En el ministerio que usted está, lo aman. También lo dudan, pero lo aman. Y si el día de mañana llegan a sacarlo ahí, es su familia. Son sus hijos los que lo van a recibir en casa. Yo oro al Señor para que lo llene de sabiduría y entendimiento y usted y yo aprendamos a formarnos en la palabra para servir más y mejor a Dios. Pero hay un orden que no podemos alterar y es que Dios nos entregó una viña. Dios no nos va a pedir cuentas por las zorras, nos va a pedir cuentas por la viña que Dios nos dio. Yo le pregunto ahora y no me responda, comparándose con Elí, ¿cómo está usted? Imagínese usted y yo dándole consejo a todo el mundo y nuestros hijos ahogándose porque no hay quien los aconseje. Nuestros hijos en consejería con el maestro de la escuela que no conoce nada de Dios. Y usted y yo que somos los consejeros de la iglesia nunca le hemos dado un consejo porque el hijo no se siente en confianza con nosotros. Yo por eso le enseñé a mis hijos. Llegaban a buscarme, yo estaba en el cuarto y llegaba ella, pastor, lo buscan. Le enseñé, no, yo soy su papá. En cuanto al servicio, yo soy el pastor de ellas dos y de mi esposa también. Pero en la casa, yo no importa la unción con la que yo me mueva en un culto, cuántas cosas Dios haga. Si cuando llego allá falta el agua, tengo que ir por el botellón de agua. Sí, porque hay gente que pone el ministerio. Allá hubo un hermano, profeta, al cual mi esposa y yo respetamos muchísimo. Llegó un día de una increíble lo que Dios hizo y llegó él a la casa, estaba soltero él, vivía solo con la mamá. Y llegó él a la casa cansado, fatigado y sudado y se sentó y la mamá le dijo, hijo, no hay agua, hay que ir por el botellón. Y él le dijo, mamá, vengo de predicar, mamá, vengo cansado. A mí no me importa que usted, lo que Dios haya hecho con usted, gloria a Dios, vaya por el agua, le dijo. Uno tiene que tener bien claro eso. Yo antes de ser pastor ya era padre. Y no se trata de qué fue antes. Es que en el diseño de Dios, cuando Dios me pida cuentas a mí, primero me va a preguntar por la familia, después por usted. Entonces Elí nunca se dio cuenta que sus hijos eran unos impíos. Si sus hijos ya no viven con usted, usted ya no puede hacer nada. Salieron de su techo, salieron de su cobertura. Pero si sus hijos viven con usted, usted es el responsable por ellos. Yo llegué a una casa y en un cuarto había un letrero que decía, mi cuarto, mi desorden. Así decía, mi cuarto, mi desorden. En pocas palabras, de aquí para adentro a mí nadie me diga nada. Si usted a sus hijos los ha bendecido con una habitación propia, esa habitación tiene que estar abierta para usted 24 horas al día, 7 días a la semana. Su hijo no le puede salir con respetar mi espacio, papá. Por favor. No, qué espacio ni que nada. Cuando viva solo,
ni la mujer va a respetar el espacio de él. Cuando viva solo es diferente, pero mientras esté con el papá, él tiene acceso a la computadora, al teléfono, a la tablet, a los amigos con los que interactúa. Yo sé que usted no quiere hijos impíos, usted no quiere hijos vagos. Entonces haga lo que tiene que hacer ahorita. ¿Cómo es eso que usted agarra el teléfono de su hijo y tiene más claves que el Pentágono? Eso. Usted tiene que tener acceso a eso. Usted tiene que tener acceso a lo que su hijo tiene, sobre todo si su hijo es menor de edad. Pastor, el mío tiene 45 años. Si está bajo su techo, usted decide qué hace. Sí, porque es que los que tienen cédula, hasta la cédula me sacaron ahorita, así como que no. Si usted vive bajo el techo de papá y mamá y come de la mesa de ellos y se alimenta de la bolsa de ellos, usted es hijo de dominio. Ahora, si usted no quiere que nadie le diga nada, aproveche las ofertas, cómprese una casa de campaña en Walmart y ve dónde se instala usted solito. Ahí nadie le va a decir nada. Pero si usted vive bajo techo, su padre y su madre tienen que revisar que con usted no ocurra lo mismo que con Omni y con Fines. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Elí fue un hombre tan desinteresado por los hijos que a los dos hijos los mataron el mismo día. El mismo día los matan a los dos en el mismo sitio. Y nunca falta el que le gusta regar las noticias. Llegó corriendo donde él. Elí, tragedia. Acaban de matar a sus dos hijos y se robaron el arca del pacto. ¿Por qué cree que preguntó Elí? Por el arca del pacto. Pastor, que ocurrió algo con sus hijos y dicen que a usted lo van a quitar de pastor. ¿Cómo que me van a quitar de pastor y voy a pelear porque y mis hijos? Elí, acaban de matar tus hijos y se robaron el arca. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que a causa del susto porque se robaron el arca, se fue para atrás y era tan pesado que se desnucó. A Elí le interesaba más el ministerio. A él le importaba más que lo vieran como el pastor, como el líder, como el X cargo. Le interesaba más eso que la familia. Segunda viña, la viña de David. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. La viña, ¿está aquí todavía la iglesia? Esto que acabo de hablar de Elí aplica para todos los que tenemos, sobre todo, un cargo en la iglesia. Esto que voy a hablar ahorita aplica para cristianos y para no cristianos. Digo porque hay mucha gente que nos ve que no es cristiana. También aplica para ello. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Agnón el primogénito, el segundo Daniel, el tercero Absalón. Y ahí empieza a hablar de todos los nombres de los hijos de David. Mírenme acá. La Biblia registra en cuanto a nombres 21 hijos de David. 21 hijos. Pero el último texto de este libro de Crónicas, el versículo 9 dice: todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Si tuvo 20 con las esposas que tenía, asumimos que tuvo muchos más con las concubinas. No los enumera la Biblia. Ahora, pregunto, ¿a cuánto les gustaría adorar como adoraba David? Ya no, ¿verdad? Porque ya vio por dónde va el asunto. Hermano, todos queremos ser como David. Todos queremos cantarle a Dios como le cantaba David. David fue un pastor de ovejas, alguien que trabajaba, ¿sí? Hay que seguir ese ejemplo. David fue un buen músico. Un músico que con un par de cuerdas que movía sacaba demonios. A ese nivel. Ese es un buen ejemplo a seguir. David fue un hombre que se convirtió en un hombre de batalla, de guerra. Él solito fue y mató 200 filisteos. Él solito. Y por una mujer.
Saúl le dijo, ¿querés a mis hijas? Sí, bueno, matame a 100 filisteos. 200 mató. Y ese que anda detrás de usted, que ni una súper le manda. Pero esa es otra cosa. David se convirtió en rey. ¿Y sabe cómo lo llama Dios a David? Un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios lo llame así? Todos, hermanos, queremos que Dios lo llame así. Número 2, el dulce cantor de Israel. Mire qué belleza. Dios lo llama profeta en el libro de Hechos. Entonces David como rey, el mejor que Israel tuvo. David como rey, el mejor que Israel tuvo. A tal grado que David, siendo el segundo rey y habiendo pasado cantidades de reyes después de él, Israel hasta el día de hoy quiere un rey como David. Y esperan que el Mesías sea un rey como lo fue David. Como es un hombre honorable y respetable. Pero cuando David es un rey, implica que él tiene demasiadas ocupaciones. Él como rey es el presidente de una nación. Él no puede dormir placenteramente porque sabe que a cualquier hora de la noche pueden ir a despertarlo para decirle: tuvimos un ataque terrorista, hubo una tragedia, se inundó un lugar y él tiene que salir a esa hora porque para eso se le eligió. David era un hombre que estaba puesto por Dios en el trono, un hombre ejemplar, un hombre que cuando él iba a la batalla los soldados tenían paz porque Dios estaba con ellos y porque miraban a David. Un hombre ejemplar en la fe, un hombre de palabra, un hombre de Biblia. Pero David es el peor ejemplo como padre. Porque le resumo esto. Elí tuvo un hijo llamado Amnón, que era el hijo mayor. Era el que por derecho legal tenía que ser el rey después de él. ¿Qué pasó con Amnón? David, muy ocupado en su trabajo como rey, y escúcheme esto, ocupado componiendo salmos para Dios, no sabían que andaba Amnón. Y Amnón era un muchacho tan pervertido sexualmente, me sigue todavía. Amnón es un muchacho tan pervertido sexualmente que dice que se enamoró cegadamente de una hija de David llamada Tamar, o sea, su propia hermana. En aquel tiempo se valía ese asunto. Pero lo que Amnón tenía no era amor, era obsesión. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que cuando a usted le aman y usted dice ya no, respetan su decisión. Y prefieren ahogarse en amor, pero la persona decidió que no iba a estar más conmigo, que se vaya. Cuando es obsesión le dicen: si me dejas, te mato y me mato, porque si no sos para mí no vas a ser para nadie. Eso no es amor. Pastor, ese hombre está tan enamorado de mí, pastor, que hasta 3 tiros me hizo en la puerta de la casa, fíjese, para que yo le abriera la puerta. Eso no es estar enamorado, hermano. Eso es estar loco. Entonces, mire, David, hermanos, nunca se dio cuenta que su muchachito Amnón se cegó tanto por la obsesión que tenía. Y Amnón estaba con un primo de él. Y el primo le dice: mira, Amnón, ya que te deja en visto Tamar, ya que no te acepta las salidas y todo eso, ¿por qué no te haces el enfermo? Hacete el enfermo y cuando el rey venga, te va a ver enfermo. Y dile tú: papá, dígale a Tamar que me cuide. Tú le dices que le diga a Tamar que te cuide, y como el rey te ama, le va a pedir a Tamar que te cuide. Y dicho y hecho, el rey fue, lo miró moribundo. Era mentira. Era mentira. Yo no sé cuántas veces sus hijos le han mentido a usted. Le mintió para que la muchacha fuera a cuidarlo. La Biblia dice que la muchacha, por orden de David, fue a cuidarlo. Y cuando la muchacha llegó, la violó. ¿Me sigue todavía? David, ocupado escribiendo salmos, y no se daba cuenta que a 3/4 de donde él estaba estaban violando un hijo a la otra hija. La violó. Y la muchacha se sintió, obviamente, violada. Y él le dice: ¿por qué me hiciste esto?
Si hubieses hablado con mi padre, yo sé que él hubiese aceptado que tú y yo nos casáramos. ¿Por qué me hiciste eso? Ahora nadie me va a aceptar. Le arruinó la vida a la muchacha. Y el primer hijo, Amnón. Y vino uno llamado Absalón. Absalón era hermano de Tamar. Y cuando Absalón se dio cuenta, agarró un coraje y una amargura contra Amnón, que al año lo mató. Qué belleza David como rey. ¿Y quién diría que un hijo le violó a la hija y el otro le mató al otro hijo? Estamos hablando de un padre de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Porque es muy lindo, ¿verdad? Y con ustedes en el balcón real, ¿verdad? El dulce cantor de Israel, su majestad, el rey David, de abajo, ¿verdad? Ahí la familia adentro. Y los hijos adentro. Y para rematarla, Absalón, que le mató a un hijo, después se rebela contra él y lo persigue por los montes para matarlo. No se me distraiga con los niños, que estamos con Absalón ahorita. Óigame, imagínese un padre de familia que tenga que verse en la necesidad de agarrar sus 3 cositas, agarrar a su esposa y a su niño pequeño y decirle: vámonos, porque este otro hijo mío me va a matar. Y Absalón lo persiguió. Y los soldados de David evitaron que Absalón le diera un golpe de estado. Y uno de los principales soldados de David lo atravesó con una lanza, lo mató. Lo iba persiguiendo, y Absalón, dice la Biblia, que era el hijo más guapo que David tenía. Era codiciado por todo el mundo y él sabía cómo ganarse el corazón de la gente. David Absalón bajo estaba hablando mal del rey. Tuvo otro hijo llamado Adonías. ¿Sabe qué hizo Adonías cuando David estaba agonizando? Se proclamó rey. Esos son aquellos hijos que ven al padre en un ataúd y ellos ya están sacando el machete para ver quién se queda con el terreno. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y sabe que es lo tremendo, que la Biblia dice con Adonías en primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y dice que cuando Adonías se levantó, dice, David nunca lo entristeció, nunca le dijo: ¿por qué eres como eres? ¿Por qué haces lo que haces? Uno llega de visita a una casa, ve que el hijo viene, le tira un vaso en la cara a la hermana, la golpea porque no le da jugo, y la hermana dice: qué lindo mi niño, ¿verdad, pastor? Deme permiso y yo lo cuelgo. Si usted no corrige a su hijo ahorita, si usted no corrige a su hija ahorita, no pretenda que cuando ya tenga independencia y libertad de pensamiento, usted le va a dominar. Jamás. A los hijos se le educan desde pequeño, porque desde que están en el vientre, desde que estaban en el vientre suyo, esos niños ya entienden. No me diga ahora, a esta altura del partido, que su hijo no entiende. Dígale que lo va a llevar a McDonald's y dígame cómo reacciona, dígame si no entiende. Brinca de alegría, ve que sí entiende. Lo que pasa es que dejamos que los hijos hagan lo que quieren. David permitió que los hijos hicieran como lo que quisieron. ¿De quiénes estamos hablando aquí? De la gente que pasa tan ocupada trabajando que no sabe qué están haciendo sus hijos. De los padres que pasan preocupados por darles el iPhone que quieren, los tenis que quieren, la cama que quieren, comprarles el Xbox que quieren, pero no están preguntándoles cómo están emocionalmente. Ni siquiera saben cómo se llama la maestra que le da clase. Preocupados porque el niño le pidió un par de zapatos tenis Jordan, papi, originales. No hay problema con que le compre su tenis de 2,000, 3,000 empiras, pero pregúntese primero cómo están las emociones de ese niño, cómo están las emociones de esa muchachita. Primero es lo primero. Por eso es que hay un montón de hijos que crecieron viendo a papá y a mamá
pero nunca tuvieron un abrazo, un qué bien lo hiciste, un cómo estás. Pero tenemos un montón de jóvenes vacíos emocionalmente. A su nombre. Nos quedamos por aquí. En agosto el otro año termino. Póngase de pie. Qué lindo David, sus conquistas, sus batallas, sus cantos, sus historias. Pero ¿y sus hijos? ¿Y su esposa? Qué lindo, qué lindo. Al hermano lo acaban de promover, lo acaban de ascender, se acaba de titular, se acaba de egresar de la universidad. Qué bello. ¿Y sus hijos? Qué lindo, le acaba